El sol al amanecer iluminaba un hermoso pueblo, donde se alineaban cuidadas casas, una tras otra, resaltadas por rayos rosados y ligeramente amarillentos que se elevaban desde el borde de un bosque de pinos no muy denso en la distancia. Pronto, la aldea se llenó de los sonidos familiares de la mañana de verano, y solo aquellos que amaban profundamente la vida sencilla y tranquila del campo podían apreciar esta belleza matutina. Larisa estaba parada junto a la cerca, sosteniendo en sus manos un cubo recién ordeñado. Pronto se iría del pueblo para comenzar sus estudios. Una vida completamente diferente le esperaba. ¿De verdad te estás yendo a la ciudad, Larisa? Tu madre siempre decía que donde naces, allí te quedas, pero resulta que la sangre de uno oye lejos, dijo la vecina, una mujer corpulenta con trenzas gruesas, sonriendo. ¿Oh, ya te vas a casar con un príncipe de la ciudad? No, tía Val, quiero estudiar, trabajar, tal vez incluso obtener un título universitario, dijo Larisa con orgullo. Y tú, como si vinieras de la luna, te vas a la ciudad. Mientras tanto, tu amiga se queda en el pueblo. ¿Y tú qué? Se quejó la vecina, todavía sonriendo, sin malicia en sus objeciones, más bien con interés. Una delgada mujer salió de la casa, cuya, envuelta en una delgada bufanda que había tejido hace varios meses. Ya hacía fresco por las mañanas. Pronto llegaría el ansiado otoño y habría que prepararse para el invierno, como todos en el pueblo. Serafina, la madre de Larisa, se acercó a su hija y la vecina aprovechó la oportunidad para entablar una conversación, emocionada de que su chica afilara sus esquís. ¿De verdad quieres que se vaya a la ciudad en su edad? Es hora de que acumule sus propias experiencias. ¿Para qué le explico yo algo? No escucha a nadie. Todos éramos así a su edad, dijo Serafina, riendo. Larisa dejó a su madre charlando con la vecina y se dirigió a la casa para colar la leche y guardarla en el refrigerador. Ya se imaginaba despertándose en la ciudad, yendo a la universidad, una vida completamente diferente sin todas estas responsabilidades campesinas, sin la interminable cantidad de problemas que se acumulaban día a día, como una bola de nieve. Larisa ya se veía a sí misma en la universidad, donde había logrado entrar tras prepararse diligentemente, pasando los exámenes y asegurándose un lugar con una beca. Estaba emocionada de, finalmente, obtener su educación superior, conseguir un trabajo en su campo y convertirse en una persona respetada. Lo que más temía Larisa era quedarse atrapada en el pueblo, donde no veía perspectivas de vida. La puerta se entreabrió y entró Nina. Larisa la abrazó de inmediato, dándose cuenta de que ahora pasaría meses sin ver a su mejor amiga. Después de tantos años de estar juntas, sería difícil superar una separación tan larga, como si fueran hermanas. Luego fueron juntas a la escuela. Aunque tenían planes diferentes y visiones del futuro, estaban unidas. Larisa, ¿por qué diablos te empeñas en irte a esta ciudad? Quédate aquí con nosotros. Mira esta naturaleza, la tranquilidad, la belleza. ¿Crees que en la ciudad tendrás aire así? ¿Crees que tendrás un amanecer como el que tienes aquí ahora? Te arrepentirás de dejar a tu madre. No está para siempre, ya no es joven. Por favor, Nina, ya he tomado una decisión. Por alguna razón todos a mi alrededor piensan que saben mejor que yo. ¿A dónde debo ir? ¿A dónde? Yo me casaré. Tendré hijos y me dedicaré a mi familia. ¿Y tú? Pasarás años estudiando. Luego tendrás hijos y tu diploma será inútil. ¿Por qué no ahorras tiempo? Preguntó Nina, con la esperanza de no juzgar la elección de su amiga. Pero ella misma quería lograr algo en la vida. No simplemente tener hijos y luego establecerse como una feliz esposa y madre. No sé cómo convencerte. Simplemente no quiero que te vayas. María se fue a la ciudad. Regresó embarazada. Ahora es madre soltera aquí en el pueblo. Larisa también estaba preocupada por la separación entre ellas, pero entendía que si quería lograr algo debía arriesgarse. Además, Larisa había soñado con mudarse desde hacía mucho tiempo y no quería renunciar a ello solo porque todos a su alrededor querían que se quedara. Tu madre probablemente esté llorando todo el día porque la estás dejando sola en el pueblo. Mira cómo ha adelgazado, parece que se está desvaneciendo, dijo Nina, tocando un tema sensible. Serafina estaba realmente preocupada por su hija. No quería que se fuera a la ciudad. Pero Serafina se dio cuenta rápidamente de que su hija no la escucharía de todos modos. Se iría incluso si su madre le pusiera un ultimátum.
Serafina entró en la cocina con una cesta de manzanas tempranas. Nina decidió aprovechar la oportunidad y se dirigió a la mujer. ¿Qué está pasando, tía Sima? ¿Por qué te vas a la ciudad lejos de nosotros? ¿Quién te convenció de ir ahí y no escuchar a nadie? Todos estamos diciendo lo mismo, que te quedes con nosotros. ¿Qué hay en esa ciudad que no haya allí? Serafina solo sacudió la cabeza al ver a la joven que había conocido desde la infancia. Está bien, Nina, incluso yo me he resignado. No puedo convencerla de nada. Que se vaya. Cuando vuelva verá cómo todos la reciben. Las luces de la ciudad atraen, pero esa ciudad puede devorar a las personas. Todos son diferentes allí, dijo Serafina, sacando un plato del horno. La madre permaneció en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si mantuviera un diálogo interno. Larisa notó lo mucho que había adelgazado su madre. Aunque no era una mujer corpulenta, las preocupaciones por su hija se volvían cada vez más evidentes. Por un lado, Larisa sentía mucha compasión por su madre, pero por otro lado, temía dejarla sola y que algo irreparable sucediera. No puedes al menos apoyarme, mamá. Solo quiero lo mejor. No habrá otra vida para mí, dijo nerviosamente Larisa, mirando esperanzada a su madre en busca de apoyo. Está bien. Si ya has decidido irte, ve con una beca. Eres una buena chica. Solo estamos preocupados por ti, dijo Serafina, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos, acercándose a su hija y abrazándola fuertemente. Larisa besó a su madre en la cabeza y así se quedaron, hasta que Serafina se calmó. En el horizonte, el amanecer se asomaba. Serafina se quedó en la parada del autobús, parpadeando adormilada, mientras su hija apenas dormía, muy preocupada, incapaz de calmarse, ya que desde este momento comenzaría una vida completamente diferente, la cual anhelaba tanto y al mismo tiempo temía por ella. La gente en la ciudad es mala. Rápidamente te darás cuenta de que no todo es tan sencillo como en el pueblo, dijo Serafina, mirando a su hija, sin querer pelear con ella en las últimas horas que podrían pasar juntas. No exageres, todos viven bien en la ciudad, y solo a mí me pasará algo, ¿verdad? Preguntó Larisa. Luego miró hacia el lado donde pronto debería llegar el autobús. Finalmente, el autobús, lleno de gente hasta el tope, se detuvo. Larisa abrazó a su madre por última vez y luego se sentó, pensando en cómo se adaptaría en su nuevo entorno, planeando volver a la universidad, donde tendría un nuevo comienzo, diferente a la vida en el pueblo. Serafina permaneció junto al autobús, agitando la mano a su hija, mientras secretamente secaba sus lágrimas, temiendo que este encuentro fuera uno de los últimos felices en la aldea, antes de que todo cambie. Larisa se sentó en su asiento. Observó cómo todo a su alrededor se volvía más civilizado y ordenado, pero al mismo tiempo parecía más impersonal. Se sentía incómoda por no haberse despedido adecuadamente de su madre antes de partir tan apresuradamente, habiendo cedido a las demandas de quienes le pedían que se quedara. Pero, sobre todo, Larisa temía perder la oportunidad de quedarse en el pueblo sin siquiera intentarlo. La vida urbana, llena de oportunidades y momentos felices, comenzó a aparecer con más frecuencia en su mente. Las aldeas modernas, e incluso más tarde, parecían adoptar rasgos urbanos. Las pequeñas casas fueron reemplazadas por enormes rascacielos que se elevaban modestamente sobre las personas. Larisa bajó del autobús y siguió su camino habitual. 20 minutos después, ya estaba en su pequeño apartamento en alquiler, el cual podía permitirse, aunque de alguna manera se sintió triste. Ya no despertaría al amanecer con el olor a hierba recién cortada. Ya no experimentaría esos momentos felices cuando salía temprano por la mañana para respirar profundamente el aroma de la lluvia nocturna. Aquí, el aire olía a gasolina. Todo era completamente diferente. Los años pasaron desapercibidos. Larisa estudió diligentemente, recibió una beca, aprobó todos sus exámenes y finalmente obtuvo calificaciones excelentes. Sin embargo, tuvo que combinar sus estudios con un trabajo, ya que tenía que pagar el alquiler ella misma. Y cuanto más se hundía en la vida de la ciudad, más ansiaba regresar a casa, donde podría despertarse nuevamente al amanecer con el mugido de las vacas y ocuparse de las simples tareas rurales que siempre la habían llenado de alegría. La vida en la ciudad resultó ser muy diferente de lo que había imaginado.
Pero Larisa no lamentaba nada. Obtendría su educación y luego regresaría al pueblo, donde trabajaría en su profesión, y sería de ayuda para su madre. Serafina, quien había aceptado desde hace mucho tiempo la elección de su hija, la recibió cálidamente. Y mientras estaban en la cocina, conversaban animadamente mientras el olor de los pasteles recién horneados llenaba el aire. Larisa contemplaba la casa de su madre, sintiendo una agradable nostalgia. Quería quedarse allí para siempre. El verano en el pueblo fue un momento maravilloso, aunque lleno de trabajo. Pero le ofrecieron trabajar como camarera en eventos al aire libre durante el verano, y ella aceptó. Creía que sería divertido. Además, necesitaba dinero ahora, y durante el verano podría ganar mucho. Su madre parecía demacrada y desdichada, con una tristeza que se reflejaba en sus ojos. Larisa sabía que la vida de su amiga no había tomado el mejor camino, y ahora no insinuaba siquiera que Larisa regresara lo más pronto posible al pueblo y se quedara allí. Porque al final, la ciudad no era para todos. Muy pocos de los aldeanos tienen la tendencia a mudarse a la ciudad y quedarse allí. Incluso a la inteligencia artificial, tarde o temprano, le gustaría tener paz, tranquilidad, tierra fértil y comida fresca, en lugar de tomates de plástico que se venden en el mercado. Así que no tengas grandes expectativas, dijo la madre encogiéndose de hombros. Parecía mantener un secreto terrible, algo que Larisa notó de inmediato por los cambios en el comportamiento de su madre. Cuando finalmente habló, su hija simplemente rodó los ojos. En la ciudad te esperan problemas. No me escucharás ahora. Dime que todo esto es absurdo, pero las cartas nunca mienten, hija, dijo Serafina. Mamá, por favor, en serio. Estamos en el siglo XXI y tú sigues consultando cartas como si fuera la última esperanza, protestó Larisa, tomando una bandeja para sí misma. No le gustaba cuando su madre volvía a recurrir a las cartas en un último intento de convencerla y mantenerla a su lado. Ve a ver a Nina y luego hablamos. A Nina le va muy mal, pobre chica, ha arruinado su vida, dijo. Larisa simplemente asintió, sin ganas de responder. Su madre volvió a sentarse y comenzó a barajar las cartas nuevamente, mientras su hija salía rápidamente y se dirigía hacia la gran casa que estaba casi en las afueras del pueblo. Aunque con el tiempo aparecieron más áreas de construcción, aparentemente pronto esta casa ya no estaría en las afueras. Nina estaba sentada en el porche, hablando con un niño, repitiendo algo como si el pequeño pudiera entenderla. Cuando Nina levantó la vista y vio a su amiga, sorprendida y feliz al mismo tiempo, saltó de inmediato y la abrazó, llorando y repitiendo lo feliz que estaba de verla. Larisa, qué bueno que viniste. Te extrañé mucho. No tengo fuerzas. Qué inteligente eres, Larisa, por haber dejado todo atrás, dijo Nina. Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Larisa, en la ciudad. Ahora, incluso si quisiera volver, tendría educación, trabajo, todo lo que quisiera. Y yo, una tonta, lamentaré mis acciones. Ahora no hay vuelta atrás y tendré que enfrentar las consecuencias, dijo Nina, frunciendo el ceño y tragando saliva para no llorar más. Larisa miraba a su amiga y veía cómo la vida infeliz la estaba envejeciendo literalmente. A pesar de que Larisa y Nina eran contemporáneas, Nina parecía tener 6 años más. Su mirada estaba abatida y desdichada y había ganado un considerable exceso de peso. Su piel y sus dientes se habían deteriorado. El embarazo había sido muy difícil para Nina, pero ella se esforzaba por no hablar ni pensar en ello. Mi actual esposo ahora bebe como un maldito. Le da igual tanto a mí como al niño. Gasta el dinero del hogar en eso. Mira, podrá acabar ahogándose en su propia borrachera cuando salga a pescar con sus amigos. Debería haber escuchado tus consejos y haberme ido contigo a estudiar, Larisa. Amo a mi hijo más que nada en esta vida. Pero, oh Señor, cómo es difícil. Cómo es difícil cuando tienes que hacerlo todo tú sola. ¿Y tu madre? Preguntó Larisa. Mi madre se desentiende de todo. Dijo que si decidí casarme, entonces debo resolver mis propios problemas. Si elegí a este esposo, ahora debo aguantarlo. Eso es todo lo que dice mi madre. No quiere lidiar con su nieto, tampoco quiere ayudar. Repite que tuve al niño para mí misma, no para ella. ¿Dónde está el amor de madre? Pasé toda mi infancia con mi abuela.
Larisa sintió nostalgia por aquellos tiempos en que ambas eran jóvenes y despreocupadas. Ella también había anhelado casarse, tener hijos y ser madre. Probablemente, en esos momentos no había considerado cuán difícil sería y cuánta fuerza requeriría un bebé que vendría al mundo. ¿Qué te parece si nos mudamos a la ciudad? Tengo un pequeño apartamento en alquiler, pero de alguna manera nos arreglaremos. Te ayudaré a cuidar del bebé mientras tú trabajas. Por la noche te irás y yo podré ir a clases por la mañana. Sería mejor que quedarse aquí y lidiar con un marido borracho, sugirió Nina, levantando los ojos hacia ella, llenos de esperanza. Larisa regresó a casa de su madre, sumida en pensamientos pesados sobre su amiga, quien se quedaba sola enfrentando sus problemas, dándose cuenta de que nadie más necesitaría sus penas. Un sentimiento de desolación se apoderó de ella y se volvió insoportable. ¿Y tú le estabas leyendo las cartas a Nina?, preguntó Larisa a su madre mientras estaban sentadas a la mesa. ¿Para qué? El chico parecía normal, no bebía ni se metía en peleas, al menos hasta que se emborrachara con vodka en algún lugar. Sabes, cuando veo a Nina pienso que tal vez fue una buena idea que te fueras a la ciudad. Quizás tú misma hayas evitado un destino similar, dijo Serafina, mirando a su hija. Esa noche, Larisa se acostó en la cama recordando la conversación con su amiga y pensando en lo maravilloso que sería si se mudaran juntas a la ciudad. Al día siguiente, Larisa tomó el autobús y regresó a la ciudad, donde la esperaba su vida cotidiana. Trabajo, estudios, viejos y nuevos conocidos que rara vez se convertirían en amigos. En la ciudad, el concepto de amistad parecía tener otro significado. Larisa apoyó la cabeza en la ventana de su pequeño apartamento alquilado, observando a los niños disfrutar de las hermosas vacaciones de verano. Mañana tendría que volver al trabajo, escuchar otra histeria de su jefa y luego cumplir con sus responsabilidades laborales. Larisa no tenía problemas con su jefa, ya que, a pesar de su duro carácter, siempre pagaba a tiempo y nunca retrasaba el salario. Podría gritar, pero luego enviaría tranquilamente a alguien al dentista o a cualquier otro lugar necesario. Podía armar un escándalo, pero también otorgar bonificaciones o adelantos para que los empleados pudieran resolver sus problemas financieros. La respetaban, la temían y la entendían debido a su cálido corazón materno detrás de su severa apariencia. Larisa volvió a sus tareas habituales, y en su entorno siempre estaba Kolya, un tipo astuto y desagradable que nunca le había caído bien desde que cruzaron miradas. A pesar de que a Larisa no le gustaba Kolya, él se sintió atraído por ella y aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse. Larisa lo rechazaba repetidamente, de manera brusca, y la última vez discutieron tan fuerte que incluso otros empleados intervinieron en defensa de la chica. Aún así, Kolya no se echaba atrás, apenas la dejaba en paz. Larisa se encontraba constantemente con Kolya en el trabajo, quien comenzaba a decir tonterías desde cumplidos hasta insultos que supuestamente debían rebajar su autoestima. «Haces bien en rechazarlo», le dijo Dina, frunciendo el ceño mientras observaba al joven que hablaba bruscamente por teléfono. «Es un tipo poco confiable y además muy astuto. No me agrada y no soporto a este tipo de personas. No entiendo por qué aún no lo han despedido. Todos nos quejamos de él, pero sigue en su puesto», concluyó Larisa. «¿Y a dónde iría? ¿Crees que hay muchos deseando ocupar su lugar? Principalmente los estudiantes aún dependen de sus padres. Y una persona normal no aceptaría trabajar por este salario. Por eso está aquí. Porque no pueden despedirlo. No hay nadie más para reemplazarlo, ¿entiendes?», explicó Dina, encogiéndose de hombros, como si estuviera calculando cuánto tiempo más tendría que trabajar junto a él. «¿Y qué pasa si no soy la primera a la que acusa?», señaló Larisa. «Oh, Larisa, es más fácil señalar con el dedo a quien no acosa que a quien sí. Cambia de objetivo constantemente, como si fuera un deporte. Escucha mi consejo. No coquetees con él ni por un momento. Además, corren rumores de que el año pasado embarazó a una chica y la dejó. Ahora ni siquiera paga la pensión alimenticia. Así que, para resumirlo, es repugnante», concluyó Dina. Larisa asintió. A pesar de que el joven actuaba de manera arrogante mientras hablaba por teléfono, Larisa sabía que no podía dejarlo acercarse demasiado.
Sin embargo, tenía un presentimiento desagradable de que sus caminos se cruzarían nuevamente, en contra de sus deseos. Su jefa la llamó a la oficina al día siguiente. Larisa se levantó rápidamente, se ajustó el delantal y se dirigió al despacho de la directora del restaurante, quien también se encargaba de los eventos externos. La mujer estaba sentada detrás de su escritorio, llenando papeles, y le señaló con la pluma hacia una silla donde Larisa se sentó. «Larisa, dime, ¿tienes un hombre en tu vida?», preguntó la jefa. La pregunta fue tan inesperada que Larisa se quedó atónita mirando a su jefa, quien estalló en carcajadas hasta llorar. «Cole anda atrás de ti. Tal vez ya tienes a alguien más y no puedo encontrarte un reemplazo. No quiero enterarme después de que te embarazaste y necesito encontrar un reemplazo urgentemente. Ya hablé con todas las chicas. Ahora es tu turno. ¿Cuál es la probabilidad de que quedes embarazada?» «Cero», dijo Larisa, mirando fijamente a su jefa, quien no tenía reparos en sus expresiones. «Cero es dudoso, por supuesto. Si no tengo a nadie más, Cole ya es un idiota. Le he dicho que no al menos 10 veces, pero como un tonto sigue detrás de mí. No tengo a nadie más y no planeo buscar a nadie este verano. Necesito ganar dinero para pagar el alquiler, no para buscar hombres. Eso es todo lo que tengo que informar», respondió Larisa. «Realmente eres muy buena, Larisa. Cuando tenía tu edad, mis padres me proporcionaban todo. Luego me casé y dependí de mi esposo. Cuando nos divorciamos, ya tenía 30 años y no sabía cómo vivir por mi cuenta. Fue difícil acostumbrarse, especialmente a esa edad, cuando parece que todos a tu alrededor deberían cuidarte. Pero tú, desde tan joven, ya eres independiente. Te resultará más fácil adaptarte a la vida más adelante». «Ah, la vida, ¿sabes? Es mucho más complicada de lo que parece cuando estás en la escuela o en la universidad. Hay muchos más problemas en la vida real de lo que crees a simple vista. Pero eres una chica fuerte. Seguro que te las arreglarás. Mira, pronto tendremos una gran boda en barco. Quiero que vayas. Confío en ti. Eres muy talentosa. No tengo ninguna queja contigo. Todos están contentos». Su jefa se levantó, se acercó a la mesa pequeña, se sirvió una gran taza de café y luego regresó a la mesa. Encendió un cigarrillo y miró a Larisa. Simplemente asintió con la cabeza como si estuviera respondiendo a una pregunta mental. «El rico boga que está casando a su hijo. Me encargué de eso, pero me arrepentí. Todo debe ser perfecto. No es como algún banquete corporativo. Así que confío en ti, que todo saldrá bien. No me decepciones, Larisa», murmuró Antonina. Larisa salió de la oficina con una expresión concentrada. Esta conversación le dejó un sabor desagradable, incluida la famosa boda en el barco. Su jefa estaba obsesionada con esa boda, leyendo anotaciones casi todos los días, diciendo que no habría escapatoria de un submarino y que si surgiera algún problema, dejaría a todos sin sueldo. Larisa decidió ir a ver a su madre al pueblo porque no podría hacerlo pronto. Había demasiados eventos que tenía que atender. Y en su tiempo libre podía dormir más y prepararse para el próximo año escolar. Su madre recibió a Larisa mejor que la última vez. Tenía un rubor en las mejillas y había aumentado de peso. En general, estaba recuperándose. Pero lo que preocupaba más a Larisa era que su madre parecía estar enferma, pero se negaba a admitirlo para no preocupar a su hija innecesariamente. «Es malo, deberías tener cuidado. No por nada todos te advierten que él es una mala persona. Cuando el río suena, agua lleva. En tales casos deberías escuchar a la gente», dijo su madre. Larisa asintió, pero sabía eso sin su madre. A diferencia de los demás, no le daba importancia a Kolya. Simplemente era un joven explosivo que no veía las consecuencias. Larisa se dedicó a las tareas cotidianas del pueblo, que había extrañado mucho. Cada vez más, comenzó a pensar que mudarse a la ciudad fue un error. Seguramente, incluso la educación no le daría tanta alegría como su vida despreocupada anterior. En comparación con el bullicio de la ciudad, que parecía no llevar a ninguna parte, la tranquila y apacible aldea, donde hacía todo por sí misma y no para alguien más, parecía realmente un paraíso. Pasó varios días en el pueblo y era hora de regresar, ya que le esperaba su trabajo y el tan esperado evento en el barco, que estaba volviendo loca a su jefa.
Nina se ofreció a acompañar a Larisa, ya que su madre se había marchado a trabajar después de despedirla con fuerza. En algún lugar a lo lejos se escuchaba el zumbido de un autobús. Larisa aún abrazaba a su amiga, que lloraba en silencio. No queriendo soltarla, Larisa era el único apoyo para Nina. Larisa le dio una palmadita en la espalda a su amiga y sintió la desgarradora melancolía que la llenaba por dentro. El autobús se puso en marcha, dejando apenas rastros de polvo, ya que la lluvia había humedecido todo el suelo. La chica se sentó en su asiento, mirando de vez en cuando a su alrededor. El autobús estaba casi vacío. Nadie pensaba en ir a la ciudad en verano, especialmente a esa hora. Apenas Larisa bajó del autobús, vio a su colega Dina y gritó de sorpresa. Corrió hacia ella con abrazos, que Larisa no comprendía del todo. Solo se veían en el trabajo, y aún así, solo hablaban de temas laborales. A veces chismorreaban, pero eso era todo. Sin embargo, Dina actuaba como si fueran amigas cercanas y se conocieran desde hacía unos 10 años como mínimo. Imagínate, nuestro call ya se metió en problemas. Dicen que le quitó dinero a uno de nuestros clientes y ahora todos están investigando. Espero que no lo dejen subir al barco por esto, dijo Dina con voz satisfecha, con una sonrisa en el rostro. Es un evento tan importante y ella nos envía este tonto, como si no hubiera quien más enviar, maldición. Larisa, no quiero que él vaya con nosotros. No soy supersticiosa, pero siento que esto es malo. Al final, Larisa también percibió que la situación con Cole ya no iba bien. Sin embargo, no dependía de ellos si lo llevarían en el barco o no. Además, Larisa sabía perfectamente que incluso si la situación se confirmaba, Nikolai de todas formas se uniría a ellos en el evento de salida más importante, ya que realmente escaseaban personas, incluso si viajaran en esa composición. En cualquier caso, la cantidad de personal a bordo sería catastróficamente insuficiente si consideramos cuántas personas necesitarían ser atendidas. Cuando Larisa llegó a casa, tuvo una sensación desagradable, como si la estuvieran engañando o deliberadamente poniéndola en una situación difícil. Quizás su madre tenía razón y no valía la pena prestarle atención a ese chico, pero al mismo tiempo debía estar alerta, ya que la situación podría tomar un giro desagradable si el chico era sospechoso de robo. Después de todo, donde hay humo, hay fuego, y lo más probable es que intentara hacerlo de nuevo. Trabajaban bien como un equipo unido, y donde uno era acusado, había una alta probabilidad de que los demás también fueran acusados. Cuando Larisa llegó al restaurante, inmediatamente ocupó su lugar junto a la barra, preparando desayunos para los hombres de negocios que entraban justo después de la sesión matutina de Planck. Larisa escuchó desde la oficina de la jefa los gritos, golpes en la mesa y el constante descontento. Estaba segura de que probablemente la jefa estaba reprendiendo al descuidado muchacho que había causado problemas. Y ahora, ella misma tenía que lidiar con las consecuencias, junto con Antonina y sus colegas. Cuando se distribuyeron los desayunos, Larisa fue reemplazada de inmediato por una delgada camarera con el rostro pálido, y ella misma fue enviada al despacho de la jefa. Cuando Larisa entró, estaban todos los que trabajaban en los eventos de salida, y la jefa estaba completamente roja de ira y disgusto. Así que pequeños, ahora tenemos un evento importante en nuestras manos. Espero que ustedes hayan aprendido a no meter la pata. De lo contrario, los dejaré a todos sin dinero, y luego se las arreglarán como puedan. Antonina dijo con un tono de enojo, cruzando los brazos sobre el pecho, y comenzó a colgar fotos mostrando cómo se vería la mesa y qué se necesitaría enfatizar, qué platos se servirían y cómo. La jefa estaba ocupada organizando los postres y estableciendo un horario de tiempo para el gran evento de la boda, que debía salir perfectamente. Por lo tanto, la preparación consumía mucho tiempo. Larisa ya estaba desilusionada con su nueva tarea y lamentaba haber aceptado trabajar en los eventos de salida. Simplemente debería haberse quedado en el restaurante. Podría haber ganado menos dinero en verano, pero tendría muchos menos problemas. Antonina continuó explicando cómo se llevaría a cabo el evento, en qué se debía prestar atención y dónde no cometer errores. Larisa le escuchaba, observando a Dina, quien alternaba entre fruncir el ceño y reírse entre las chicas, claramente sin intenciones de subirse al barco. Durante su tiempo en el trabajo, Larisa ya había aprendido a entender a las personas,
viendo quiénes venían por un tiempo y quiénes se quedarían para siempre. Mi hijo, ese muchacho es un tanto peculiar, siendo sincera. En nuestros círculos más cercanos es conocido por su gusto por la bebida y la fiesta. Su padre siempre ha cubierto sus errores con dinero. Por lo que sé, su prometida es una bloguera bastante popular. Así que si algo sale mal, ella nos proporcionará una mala reputación rápidamente. Es probable que los invitados a la boda también estén registrando todo en sus teléfonos. Por favor, vigilen su comportamiento y su lenguaje en lugares públicos. No fumen ni se sienten a comer. Traten de pasar desapercibidos como robots, si es posible, sin llamar la atención sobre ustedes. Les pago mucho dinero por este evento, así que por favor tómense esto en serio. Larisa sintió que su jefa no solo estaba preocupada, sino que literalmente temblaba. La mujer estaba completamente desorientada por los nervios. Haciendo una pequeña reverencia en broma, volvió a regañar al grupo de jóvenes. Mañana, a las 5 de la mañana, un transporte los recogerá aquí. Si alguien llega tarde, tendrá que pagarse el transporte. Y si alguno de ustedes piensa que puede faltar al trabajo y luego no aparecer en el barco, recibirá de mí un regalo personalizado en forma de despido con referencias terribles. Si piensan que estoy bromeando, están equivocados. Todos ustedes dispérsense y vayan a casa a descansar, pero no se embriaguen. Mañana por la mañana quiero que todos estén aquí puntualmente, como un reloj, dijo la mujer con enojo, mientras el grupo comenzaba a dispersarse. Larisa reflexionó sobre la idea de que todo lo que necesitaban era pasar el rato. Pronto el evento llegaría a su fin y volverían a los banquetes normales. Larisa se despertó por el sonido repetido de su alarma. Claramente no había descansado lo suficiente. Tenía una sensación desagradable en los ojos. Últimamente, el sueño simplemente no venía. Constantemente tenía pesadillas, como si estuvieran advirtiéndole sobre una serie de problemas con los que tendría que enfrentarse sola. Larisa fue a la cocina para prepararse una taza de café. Mientras tanto, reflexionaba sobre el hecho de tener que asistir nuevamente a un evento donde los invitados la tratarían como a su propia sirvienta. Cuanto más rico era el evento, peor se comportaban las personas. Era como una especie de patrón, como si al tener dinero creyeran que podían burlarse impunemente de los demás. Larisa miró por la ventana. Estaba lloviendo ligeramente, pero según el pronóstico pronto se detendría. Después de tomar su café y un bocadillo con mantequilla y queso, Larisa bajó apresuradamente y se dirigió a la parada de autobús. Casi de inmediato, subió a un autobús semivacío y luchó contra el inminente sueño. Cuando Larisa salió cerca del restaurante, ya había varios chicos esperando, que lucían tan desafortunados y adormilados como ella. Se sentaron en un largo sofá de la terraza del café y simplemente charlaban, tratando de animarse mutuamente. Para finales del verano, todos estaban bastante agotados y esperaban ansiosamente el comienzo del nuevo año escolar, sin más barcos, restaurantes o carpas de comida. Finalmente, llegaron varios automóviles. Larisa tomó su lugar y casi de inmediato se quedó dormida junto a Dina. Cuando llegaron al enorme barco, resultó ser notablemente voluminoso y torpe, pero estaba ricamente decorado. A Larisa ni siquiera le quedaban dudas de que tal mastodonte alojaría un número considerable de invitados. Mientras esperaban a que llegaran los invitados, el personal de servicio tenía suficiente tiempo para revisarlo todo, ensayar la presentación de los platos especiales y el pastel, y luego esconderse en la cocina, esperando el comienzo del banquete. A Larisa le correspondía encargarse de los aperitivos y las bebidas alcohólicas. Al principio debía estar en el buffet, pero luego tendría otras responsabilidades, aunque menores, hasta llegar al momento más crucial. Decidieron quién se haría cargo de qué mediante un sorteo. Cuando Larisa sacó la varita más larga, no pudo evitar alegrarse de que esa suerte le hubiera evitado la tarea. Pronto, el barco se llenó de personas, que se dispersaron bastante rápido. Durante el banquete, Dina, decidida a fortalecer su amistad con su colega, se colocó junto a la mesa vecina y comenzó a llenar los espacios vacíos, preparando nuevas porciones y formando mini hamburguesas y otras delicias. ¿Has visto a la linda parejita?, preguntó Dina con una risita. Larisa resopló. No, ni siquiera he salido de aquí. Pronto me van a sacudir con tanta gente.
No sabía que en un banquete se podía comer tanto. Nunca había estado aquí antes y pronto me temblarán las piernas de todos estos invitados. Normalmente un banquete es el lugar más simple. ¿Qué más vendrá después? Dina suspiró y sonrió cuando vio que se acercaban los invitados. Larisa llenó las copas con bebidas frías, sonriendo mientras servía a los invitados, aunque realmente no quería hacerlo. La miraban como si fuera de segunda clase, lo cual era increíblemente irritante. Tenía ganas de poner a todas esas personas en su lugar, aunque tal vez, a sus ojos, ella realmente era solo una camarera, alguien cuya única función era servir comida. Un novio extraño, panzón, con bigotes torcidos, como sabes, hijo de esos de los que seguro la madre lleva las riendas, y ahora su esposa estará en su lugar, dijo Dina de inmediato cuando los invitados se alejaron. Ah, vamos, tal vez me equivoque con mi primera impresión. Me he relacionado y trabajado con la gente durante demasiado tiempo. Pronto, la mesa quedó vacía y las chicas se concentraron en sus lugares, preparándose para el gran banquete. El presentador recorría el barco, entreteniendo a los invitados, mientras bailarines con trajes de conejito atraían a los invitados para fotos. Los invitados bebían cada vez más y con mayor frecuencia, y comenzaban a surgir situaciones desagradables, peleas y conflictos serios. El presentador, con jabón en la nariz, corría de un extremo del barco a otro, tratando de resolver los conflictos, pero estaba claro por sus ojos que el evento no valía la pena. Sería mejor si llevara unas cuantas bodas comunes y corrientes, y luego volviera a su vida anterior. Pero de repente, el camarero astuto, que andaba merodeando con una cartera ajena, hizo que empezara un escándalo. Cuando corrieron hacia él, Cole ya desapareció, dejando solo el olor de una colonia barata, que más parecía agua que colonia. El robo fue descubierto casi de inmediato y comenzó una pelea monstruosa. Larisa no se salvó de la situación. Se desató una pelea tan ruidosa y caótica que nadie podía entender nada. Sin embargo, incluso los invitados intervinieron en favor de la desafortunada camarera, que con ojos aterrados y locos miraba al rico, temiendo que él hiciera algo peor. En ese momento, Makar Stepanovich agarró el brazo de su camisa y expuso en su hombro un extraño lunar que parecía una serpiente retorcida, con un patrón descolorido en la espalda. El hombre rico se quedó inmóvil por un momento y reinó el silencio. Miraba a la camarera, luego a los demás y no podía creer lo que veía. Inmediatamente, una mujer se acercó, lo agarró rápidamente, lo llevó a un lado y le susurró a la camarera que se escondiera hasta que al hombre se le bajara el alcohol. Larisa, con las piernas temblorosas, corrió a la cocina y allí lloró desconsoladamente, incapaz de calmarse del horror. Larisa, asustada hasta el extremo, tuvo que controlarse porque la cantidad de personas era catastróficamente insuficiente ahora. El evento continuó su curso, pero no sin contratiempos. Una mujer mayor tomó del brazo a Larisa, la llevó a algún lugar por el largo pasillo. No te ofendas mucho, él no se controla bien cuando está borracho. No hables demasiado. Ahora los periodistas se te acercarán. Un minuto de fama y luego te criticarán, dijo la mujer mayor, sonriendo, aunque en realidad solo quería proteger a su grupo del intenso escrutinio de los periodistas. No iba a hacerlo de todos modos. ¿Crees que no hay borrachos en nuestros eventos? Lo importante es que se arregló. Lo demás no me importa, es solo trabajo, dijo Larisa. Eso es, buena chica, buen enfoque profesional. Le diré a tu jefa sobre ti. Calla, algún día serás como ella. Bien, sigue ocupándote de tus asuntos, no te distraeré. Todavía tengo que decirles unas cuantas cosas cuando esté completamente sobrio. Pero no te preocupes, ya recibieron su merecido por su riqueza. No sé de dónde sacan tanto dinero y se comportan como monstruos, dijo la mujer mayor, desapareciendo y dejando a Larisa sola, llena de pensamientos. El evento grandioso gradualmente llegó a su fin. El barco regresó al punto de partida, balanceándose lentamente, descendiendo hacia los autos del transporte y los taxis. Larisa sintió una felicidad esperada y una monstruosa fatiga. Mientras tanto, Makar, el mismo rico, estaba parado en el borde y observaba a la chica. No podía creer que esto fuera un mensaje de su lejano y muy desagradable pasado, donde había hecho tantas cosas que probablemente nunca podría compensarlas todas.
La chica, que se atrevió a hablar con sus colegas y esperaba un taxi, era tan parecida que no quedaban dudas de que ese lunar era suyo. Makar se subió al coche y pronto estaba camino a casa, donde dormiría lo suficiente. Y al día siguiente hablaría con su amigo, el único en su círculo que tenía la audacia de ser sincero con él. Sabía que había actuado de manera reprensible en su pasado, pero no quería que nadie lo recordara. Una vez más, lo señaló con el dedo como si fuera un gatito travieso en una caja de arena maloliente. Tigran llegó pasadas las 12 del mediodía, mientras que Makar ya había sacado a relucir, como si eso pudiera apresurar la llegada de su amigo. «¿Qué prisa es esta tan temprano en la mañana?», dijo Tigran con voz descontenta, bostezando con fuerza, dejando claro que todavía tenía sueño. «No has dormido nada. Pensé que llegarías y te acostarías de inmediato. Y yo pensé que al menos en la boda de tu hijo no beberías tanto como para lanzarte sobre la pobre camarera. No puedo creerlo, Makar. Realmente te has avergonzado esta vez. ¿Te das cuenta de cómo los periodistas pueden explotar esto ahora?». Makar rodó los ojos de manera evidente, y su amigo se rió inmediatamente. Sabía que Makar no disfrutaba cuando lo reprendían por sus acciones. «He notado algo. ¿Recuerdas cuando agarré su manga y la rasgué? Resulta que ella tiene una marca de nacimiento como la de esa mujer por la que me metí en problemas». Makar guardó silencio. Tigran finalmente comprendió que la situación no era para risas. «¿Qué pasó?». Se tensó, recordando algunos incidentes en los que Makar mostraba ese comportamiento solo en situaciones muy tensas. Makar suspiró pesadamente. «Cuando era joven me casé. Estaba en Alemania en ese entonces y te burlabas de mí. Decías que me casé tan tarde en mi vida solo para cambiar de chicas como si fueran guantes. Pero ya tenía cadenas puestas sobre mí. ¿Recuerdas cuando te dije que nos separamos? Nos respetamos, nos perdimos el uno al otro. Incluso olvidamos nuestros nombres. La pequeña se quedó con ella. Apenas llegué a decirte que nació nuestra hija. Estábamos siempre peleando, siempre había tensiones. Era difícil para ella. Yo la controlaba, tenía ataques de celos tan fuertes que podría haberla atado a la calefacción, para que no saliera a la calle y nadie la mirara. Sé que fue un idiota, pero era joven y estúpido. Ahora, Tigran, finalmente me doy cuenta de que la situación es mucho peor de lo que imaginaba. Nos divorciamos legalmente después de 2 meses. Esa es toda la historia. Pero la marca de nacimiento de la niña era una serpiente con el mismo patrón que tenía la madre. Cuando nació la niña me reí, como si hubiera sido una impresora. Makar dejó caer la cabeza entre sus manos y sintió que todas sus extremidades comenzaban a sentirse pesadas. Necesitas encontrar a esa chica, averiguar dónde vive. Simplemente averigua dónde está ella y luego ve tú mismo. Tal vez te encuentres con tu esposa, sugirió Tigran. Es una historia vergonzosa, nunca pensé que harías algo así, murmuró Tigran. Ni siquiera yo mismo lo habría pensado. Simplemente la amaba tanto que perdí la cabeza. Ahora tendría una vida normal, una buena esposa, una hija querida, y ahora solo tengo una esposa con sus ataques histéricos, y un hijo no propio que solo veo como una billetera ambulante, dijo Makar con resentimiento en su voz. Durante los próximos días, Makar se volvió loco, incapaz de trabajar, sumergiéndose constantemente en pensamientos sobre su pasado y dándose cuenta de que tendría que reconstruir su relación con su hija. Cuando finalmente recibió la información sobre ella, Makar se dirigió al pueblo literalmente al día siguiente, en su grande y blanco todoterreno, tambaleándose como un ganso de un lado a otro, mientras atravesaba el camino lleno de baches. Cuando finalmente se detuvo, suspiró y miró la gran y sólida casa de campo. Cuando salió Serafina, el hombre de inmediato comprendió que ella no era su exesposa. Serafina tenía un carácter completamente diferente, pero algo en sus ojos era similar. Sin embargo, Serafina reconoció al hombre de inmediato, y en sus ojos surgió una decepción persistente por su aparición. «Necesito hablar contigo. Supongo que por tu mirada me has reconocido», Serafina dijo. «Si vas a entrar, hazlo de una vez. No hay necesidad de alimentar a los vecinos con chismes», agregó Serafina. Luego entró en la casa dejando la puerta abierta. Por un momento, Makar se quedó parado,
como si no supiera si debía entrar o no, pero después de un minuto entró en la casa, observando todo a su alrededor. La casa era simple y acogedora, pero estaba claro que el dinero era escaso en esa familia. Serafina rápidamente puso la tetera y colocó un plato de dulces en la mesa. Luego se sentó sin apartar la mirada del hombre que, objetivamente, le resultaba desagradable. Olga ha muerto ya desde hace mucho tiempo. Enfermó gravemente y murió en cuestión de meses. Nos peleamos mucho por tu culpa. Ya le había advertido que eras un controlador enfermizo, que empeorarías después del nacimiento de la niña. Nuestra madre acababa de morir. No había dinero, la casa estaba cayéndose. No había nadie para arreglarla. En ese momento no tenía un trabajo estable, y la pérdida de mi hermana me golpeó muy duro. Pero aún así, me hice cargo de la niña. Si es tu hija, no hace falta decirlo. Lamentablemente incluso se parece a ti, aunque solo en los rasgos faciales, no en el carácter. Pero heredó el lunar de nacimiento, la misma serpiente en el hombro. Dijo Serafina con dificultad. Era difícil para ella hablar sobre el pasado. Un nudo se le formaba en la garganta, se expandía, le impedía hablar y sumergirse en los recuerdos, que se volvían cada vez más pesados. Sentía culpa porque todo había ocurrido exclusivamente por él. ¿Y por qué no buscó a su esposa? ¿Por qué no recorrió los pueblos locales con esperanza de encontrarla? Por juventud y estupidez alimentaba su ego y creía que si ella se había ido, entonces seguramente lo había hecho con otro hombre. Probablemente le había sido infiel antes. Él se avergonzó de pensar así sobre su difunta esposa, y de inmediato le vinieron a la mente pensamientos de que debido a su enfermedad podría haberla curado. Había dinero de sobra. Incluso se pudo permitir un tratamiento en el extranjero, pero debido a su control, la dejó sin nada. Una mujer desdichada que seguramente lo culpaba hasta el final de sus días. De repente, la puerta se abrió y entró Larisa. Se quedó sorprendida. Miraba a Mácar, luego a su madre, sin entender qué estaba pasando aquí en absoluto. Serafina respiró profundamente, reuniendo toda la valentía restante, y le contó todo, tratando de evitar los detalles agudos, ya que no era necesario que ella supiera todo. Además, sería mejor para su memoria si suavizara un poco la situación. Escuchó que ella no era realmente hija de Serafina, y que ese rico que la trataba como un juguete de plástico era su padre. Se quedó atónita y perdió la capacidad de hablar. Larisa y Mácar se quedaron a solas. Hablaron durante mucho tiempo. Intentaron entender cómo seguir adelante. Una vez que se encontraron, él le dejó dinero. Prometió participar en su vida y cumplió su palabra. No pasó ni un mes cuando Mácar invitó a su hija a conocer a su esposa e hijo. Stanislav no era su hijo biológico. Se casó con una mujer que ya tenía un hijo, así que las cosas no iban tanto como la seda, pero claramente no estaban entusiasmados cuando de repente apareció una hija biológica. Larisa no estaba particularmente interesada en comunicarse con ellos. Eran personas muy diferentes, con valores muy diferentes y diferentes aspiraciones en la vida. Larisa continuó estudiando en la universidad y trabajando como camarera. A pesar de que ahora tenía suficiente dinero, su recién encontrado padre la ayudaba financieramente y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reconstruir su relación con ella. En la casa, Serafina y Mácar le suplicaba que los perdonara, y la chica decidió no torturar al anciano, que no tenía idea de que su hija había estado viviendo cerca todo este tiempo. Las relaciones entre ellos fueron bastante difíciles de construir, pero Larisa intentaba ser comprensiva con su padre, que no tenía idea de cómo comunicarse con una joven adulta. Mientras tanto, Ilona no podía encontrar su lugar. La mujer de Mácar estaba muy preocupada de que la aparición de la hija biológica pusiera una grieta significativa en su relación con su esposo, y ahora sentía que su relación con su hijo se tambaleaba. Ilona parecía ansiosa y excesivamente ávida de dinero. Stanislav, necesitamos hacer algo urgentemente antes de que sea demasiado tarde. Si esta chica llama la atención de Mac, haremos historia, dijo Ilona.
Stanislav sostenía una tableta en las manos, jugando algún juego casual. Stanislav, eres joven y no sabes cómo funciona todo en esta vida. Si ella actúa inteligentemente ahora, te lo prometo, tú y yo nos quedaremos sin nada. Tiempo después, Ilona llamó al restaurante y ordenó un evento, pidiendo específicamente a la misma chica que, supuestamente, resolvería todo perfectamente. En ese momento, Larisa ya no se ocupaba de los eventos fuera de la ciudad, ya que dedicaba todo su tiempo libre al estudio, pero su jefa la persuadió, sin decirle que le habían pagado el doble. Antonina ni siquiera sospechaba para qué se estaba haciendo todo esto. En ese momento, Stanislav ya había arreglado con Kolya, quien, por una suma considerable, accedió a hacer todo sin problemas. No solo ganaría dinero, sino que también se vengaría de la chica que lo había ignorado descaradamente. Vio quién le robó la billetera en ese entonces, pero le daba igual a quién culpar. Stanislav estaba tan asustado de quedarse sin nada que decidió arriesgarse ahora en lugar de quedarse con las manos vacías más tarde. Cuando Kolya subió a bordo, ya estaba listo para hacer todo como habían acordado. Quedándose a solas con Larisa, la golpeó con una botella en la cabeza mientras el hombre se volvía hacia el borde. Ella vio sus ojos llenos de terror cuando Kolya la arrojó por la borda, con la esperanza de que se ahogara y todo saliera como estaba planeado. Kolya estaba seguro de que ella golpearía el agua y luego se ahogaría, sin encontrar la fuerza para sobrevivir. Bajemos del barco y te doy el resto del dinero. Eso es todo. Cuando todo termina bien, ¿verdad? Comentó. Kolya se puso a trabajar, tratando de olvidar los ojos salvajes y asustados de la chica que caía por la borda, mirándolo directamente a los ojos. A la orilla, un chico que había llegado al río vio el cuerpo de una chica flotando en el agua. El chico se asustó tanto que ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Se dio cuenta de la situación y se lanzó directamente al agua. En un solo segundo, ya la había sacado a tierra. Comenzó a practicarle la respiración de boca a boca, expulsando el agua de los pulmones de la chica. Ella tosió y respiró profundamente, y luego se desmayó. Misha la levantó en sus brazos, la llevó a su casa y la acostó en la cama, abrigándola con una manta para que finalmente se calentara después del agua helada del río. Larisa ardía de fiebre. Estaba preocupado de que no pudiera recuperarse. Misha se sentó junto a ella, preocupado por su estado. Se la llevaron en ambulancia y desde allí fue llevada al hospital más cercano. Aunque su memoria aún estaba algo borrosa, recordaba claramente el rostro de su agresor y las imágenes del barco donde vio al hijo de Makar antes de desmayarse. Mientras tanto, Makar había contactado a un viejo conocido en la estación de policía y le había contado sobre la extraña situación. Afortunadamente no fue difícil encontrarla. Makar tomó el número de teléfono del chico, luego salió rápidamente a la calle y luego se apresuró por la carretera temiendo que fuera demasiado tarde. Por mientras, ella estaba en un pasillo blanco, rodeada de médicos y otras personas que constantemente repetían que todo estaría bien y que no tenía nada de qué preocuparse. Gradualmente, Larisa comenzó a recuperarse. Junto a ella, se alzaban sueros en soportes metálicos. El médico le tomó la temperatura y le dijo que todo había salido bien y que las cosas podrían haber sido mucho peores de lo que ya habían sido. Le aconsejaron que permaneciera bajo observación médica durante varios días, y solo después de eso, Larisa finalmente fue dada de alta del hospital. Lo primero que hizo fue ir a ver a su madre. A pesar de conocer la verdad sobre Serafina, para ella seguía siendo su madre. Inició procedimientos legales. Makar ni siquiera esperaba que se descubriera la terrible verdad tan pronto. Casi de inmediato atraparon al camarero, quien reveló que todo había sido ideado por el hijo del adinerado. Cuando la policía comenzó a investigar más a fondo, resultó que la situación era mucho peor de lo que parecía. Resultó que Ilona inicialmente planeaba manipular todo para que su hijo fuera considerado culpable. Luego ella habría sido la única heredera, y después de envenenar a su esposo, se habría quedado con el negocio y el dinero sin ningún problema. A pesar de que todo estaba bien planeado, las cosas no salieron como esperaba.
Ilona recibió una sentencia suspendida, ya que no logró llevar a cabo nada. Mácar estaba molesto porque la sentencia era suspendida, pero hizo un pacto no oficial con la mujer. Ilona se quedó con el apartamento y el salón de belleza que él había regalado, y luego desapareció de su vida para siempre. Este arreglo satisfacía a ambos. Mientras tanto, Larisa perdió todo interés en su futuro, pero seguía adelante y estaba decidida a regresar al pueblo, ya que la vida en la ciudad, como había advertido su madre, resultó ser una pesadilla donde los problemas solo aumentaban, a pesar de tener dinero que ahora su padre le proporcionaba. Por cierto, el hombre sentía su culpa y trataba de compensarla. Larisa iba a visitar a su madre y luego regresaba al instituto, contando los meses hasta que estuviera de vuelta en el pueblo, donde no habría problemas ni presiones constantes. Larisa quería volver al lugar donde era amada y aceptada tal como era, donde todo era como en su infancia, donde reinaba la paz y la tranquilidad, el aire fresco por las mañanas y la maravillosa vida rodeada de animales que tanto amaba. La educación había terminado. Recibió su diploma y regresó al pueblo, pero lo primero que hizo Larisa fue dirigirse a esa aldea. Después de ser rescatada, mantuvo contacto con el pescador que la sacó del agua. Bastante rápido, comenzaron una relación. Él iba a la ciudad a visitarla y ella iba a su aldea a verlo. Ahora, Larisa solo regresaba a la aldea para llevar al pescador a su hogar, en una aldea casi abandonada donde quedaba muy poca gente. Larisa vivía con su madre en una aldea sólida y acogedora, donde había mucha gente y trabajo. Mácar renovó la casa de Serafina y de paso compró una casa para su hija. Si hubieras sabido todo lo que te pasaría, te habría encerrado en el sótano, dijo Serafina en broma cuando todos estaban juntos en el jardín, disfrutando de su compañía bajo un manzano en flor. El aroma era increíble y solo podía sentirse en la aldea. Larisa extrañaba profundamente esos momentos hermosos. No solo vivía con su esposo en la aldea, sino que también trabajaba como veterinaria en la granja mayor, cuidando la salud de un gran número de vacas, cerdos y ovejas. Aunque el trabajo era difícil, se alegraba de poder dedicarse a lo que amaba y poner en práctica sus habilidades después de años de estudio. Vamos, Serafina, ¿qué dices? La vida se ha arreglado también. Belleza, hogar, marido, futuro. Tal vez valió la pena pasar por todo eso. Bromeó Mácar con una sonrisa. Ahora tengo una hija y me deshice de las ratas de la casa. No puedo dejar de alegrarme de cómo todo ha terminado tan bien, ¿verdad? Dijo con satisfacción. No se puede discutir sobre eso. La vida ha cambiado. Olga estaría contenta de ver cómo estamos ahora, respondió Serafina. Las preocupaciones quedaron en el pasado, añadió. Larisa intentaba no recordar ese incidente en el barco. Trataba de vivir el presente, dejando en su corazón esperanza de un futuro hermoso. El sol se ponía suavemente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras Larisa y el pescador caminaban de regreso a la aldea. A medida que avanzaban por el sendero cubierto de hierba, el aire estaba impregnado del suave perfume de las flores silvestres, y el canto de los pájaros llenaba el aire con su melodía tranquila. Larisa reflexionaba sobre todo lo que había pasado desde el día en que el pescador la rescató de esas aguas turbulentas del río. Aquel momento había marcado un antes y un después en su vida. Se dio cuenta de lo frágil que era la existencia humana y de la importancia de apreciar cada instante. Ahora, mientras caminaba junto al hombre que le había devuelto la vida, sentía una profunda gratitud y un amor creciente por él. Habían pasado por muchas pruebas juntos, pero su vínculo solo se había fortalecido con el tiempo. Al llegar a la pequeña casa de campo donde vivía el pescador, Larisa se detuvo un momento para admirar la tranquilidad del entorno. Las luces del atardecer se reflejaban en el río cercano, creando un espectáculo de colores deslumbrantes. Juntos, soñaban con construir una vida llena de amor, aventuras y momentos felices. Sabían que habría desafíos por delante, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos,
con valentía y determinación. Después de la cena, Larisa y el pescador se sentaron frente al fuego, disfrutando de la calidez y la compañía del otro. Finalmente, el cansancio los venció y se retiraron a descansar, abrazados el uno al otro bajo las suaves mantas. Mientras cerraban los ojos, Larisa sabía que estaba en el lugar donde realmente pertenecía, junto al hombre que amaba. Y así, la historia de Larisa y el pescador continuó, llena de amor, felicidad y la promesa de un futuro brillante juntos en la hermosa aldea donde habían encontrado el verdadero significado del hogar y la felicidad.